¿Qué tal, niñas y niños del International? Estamos resolviendo la primera parte de lo que podría ser eventualmente la prueba general de química, es la evaluación intermedia. Estamos en química de la página 40. Bien, y dice, responde las siguientes preguntas marcando la alternativa correcta. Vamos con el uno. Dice, ¿qué tipo de cambio es cuando se altera la forma o estado de la materia de una sustancia, pero no varía la estructura en este caso de sus moléculas? Bien, cuando nosotros tenemos que cambiar solamente su estado, los estados de la materia sólido, otro estado de la materia líquido y otro estado de la materia gaseoso. Existe otro, ¿eh? Lo vamos a decir, pero aún no lo pasan, que es el plasma. Eso también es un estado de la materia. Bien, cuando cambia de sólido a líquido, líquido gaseoso, solo lo que está cambiando es su estructura física, nada más. Cuando cambia su estructura molecular es porque ya tenemos un cambio químico. Bien, una reacción química es cuando también se produce un cambio químico. Y también, ¿cierto?, un cambio en el estado de la materia cuando hay un cambio físico, ¿bien? Pero cuando se altera la forma o el estado, ¿cierto? Puede ser con temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, acá podemos poner el estado del agua, no sé si se alcanza a ver bien eso, ¿cierto? El estado del agua pasa por diferentes estados, ¿cierto? Bien, que puede ser líquido, gaseoso, sólido, pero en ninguno de esos tres estados cambia su estructura molecular. Sigue siendo esa su estructura molecular. Sigue siendo dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Bien, esa es su estructura de molécula. Por tanto, cierto, la alternativa es la A, que sería el cambio físico. Bien, veamos el 2 en relación con los cambios irreversibles, es decir, que no pueden volver hacia atrás. Eso es lo que significa irreversible, ¿cierto? Que no pueden volver hacia atrás. Podemos afirmar que hay suministro constante de energía calórica. Eso no lo hemos visto. Bien. Dice, las sustancias cambian de color cuando reaccionan. Puede ser, pero tampoco hemos visto eso. Dice, las moléculas no pueden volver a su organización inicial. Pareciera ser que sí, ¿eh? Esa es una candidata. Y D, cuando ocurre el cambio, la temperatura disminuye considerablemente. Bien, eso tampoco es cierto porque cuando disminuye la temperatura, lo que estamos viendo es un cambio físico, ¿cierto? Por tanto, la alternativa es la C, ¿cierto? Porque cambia la organización inicial de sus moléculas, de sus átomos. Se transforma en otra cosa. Bien. Veamos el 3. Dice, ¿cuál de los siguientes ejemplos representa un cambio físico irreversible de la materia? Bien, irreversible. Es decir, estamos hablando de un cambio físico, estamos viendo entonces un cambio de estado. Ojo con eso, cambio de estado. Un cambio físico siempre es un cambio de estado. Irreversible, es decir, podemos volver atrás. Eso es muy importante. Reversible, ¿cierto? Podemos volver atrás. ¿Cierto? Y aquí está. Bien. La fotosíntesis lo vimos en sexto año, ¿cierto? Donde una plantita, cualquiera sea ella, ¿cierto? Va entrando CO2 o dióxido de carbono. Ahí está. Recuerden que se lee hacia allá. Sería dióxido de carbono. Bien. Y esta plantita arroja hacia el exterior, ¿cierto? Oxígeno. Y también se autoalimenta con almidón. ¿Recordaban eso, cierto? Produce su propio alimento, autótrofos. Eran así, ¿no? Ese será el nombre. Bien, entonces va captando el dióxido de carbono, ¿cierto? Y se transforma en otra cosa. Es decir, es un cambio irreversible. Entonces esta no es. La combustión. Habíamos dicho que la combustión, ¿cierto? Puede ser un gas de metano. Ahí está, cuatro si me lo escribo mejor, este es H, hidrógeno, tenemos cuatro átomos de hidrógeno más un carbono, podemos hacer una combustión con oxígeno y lo que nos va a resultar de eso va a ser un CO2, que es dióxido de carbono más agua. Bien, ¿es un cambio reversible o un cambio de estado ahí? Por supuesto que no. Lo que hubo es un cambio químico, por supuesto. Lo que fue metano y lo que fue oxígeno se transformó
en humo y agua. Por tanto, la letra B tampoco, ¿no? La evaporación del agua. Veamos. Tenemos un agua, ¿cierto? Si le cambiamos el estado para poder evaporarla, lo que vamos a necesitar va a ser, ¿cierto?, temperatura para que se produzca el proceso de ebullición, ¿cierto? Y ese proceso se produce a 100 grados Celsius, ¿cierto? Si yo le pongo calor a esta agua, se va a evaporar en forma de vapor. Pongan una tetera, hiervan agua, esa agua con el calor que le ponen en la cocina llega a 100 grados y va a hervir. Ese hervir va a salir humo o vapor, bien dicho, mejor, vapor de agua. Bien, ahí hubo un cambio de estado. ¿Sigue siendo agua? Por supuesto que sí. Esa agua, ese vapor, yo lo puedo poner en un recipiente cerrado y luego bajar la temperatura, ahí está, donde se va a condensar y se va a transformar otra vez en líquido. Ese proceso entonces fue reversible. Hubo un cambio de estado, acá está, un cambio físico, y también puede ser reversible. Por tanto, ¿cierto? Siempre la alternativa es la C. Si revisamos la D, tampoco, porque la oxidación de metales no es más que vamos a tomar un metal, por ejemplo, el oro, ¿bien? Y si lo quiero oxidar, voy a poner un oxígeno ahí. Bien, oxígeno. El oxígeno es lo que lo oxida. Ojo con ese nombre. El oxígeno oxida. Bien, por tanto, cierto que hay un cambio químico. Bien, la alternativa 3, cierto, es la C. Vamos con el otro. Con respecto a la siguiente ecuación química, fíjense bien, la vamos a analizar bien. Tengo 4 átomos de hierro más oxígeno. ¿Qué es lo que hay acá? Si tengo esto, esto se llama combustión. Donde ustedes encuentren esto de oxígeno con algún metal, esto se está combustionando. Eso es lo que está ocurriendo. Bien, y lo que va a ocurrir cuando yo oxido un metal, ¿cierto? Es que este metal es hierro más oxígeno, formó, ojo con esto, un trióxido ferroso. Aquí está. Bien, y esta es otra cosa. Bien, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Entonces, aquí hubo un cambio químico irreversible. Veamos cuál sería la alternativa acá. A, representa un cambio reversible porque son los mismos átomos. Por supuesto que no. Bien, es irreversible. Por lo tanto, la A no es. Bien, vamos con la B. Constituye un cambio de estado, ya que el oxígeno pasa a gaseoso, de gaseoso a sólido. No lo sabemos. Evidencia un cambio químico, pues se originó una nueva sustancia química. Ahí está, claro. Es un trióxido ferroso, claro que sí. Por lo tanto, la alternativa también es la letra C. Veamos la D. ¿Representa un cambio físico? Por supuesto que no. Bien, aquí hubo un cambio químico. El cambio químico es distinto y muy distinto, ¿cierto?, al cambio físico. El cambio físico tiene que ver, ¿cierto?, con su estructura, es decir, si cambia de estado, tanto de gaseoso como de sólido como de líquido. Pero el cambio químico es cuando su estructura molecular cambia y se transforma en otra cosa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien. Veamos ahora la número 5. Dice, como se muestra la imagen cuando una manzana se expone al ambiente durante un tiempo determinado, esa manzana, ¿cierto? Esa que está ahí, se observa, dice, que se torna café. En relación con este fenómeno, ¿es correcto afirmar que la manzana ha experimentado un cambio? Si se expuso al ambiente, ¿qué es lo que hay qué es lo que hay en el ambiente? Aire. ¿Qué es lo que tiene el aire? Oxígeno. Por tanto, lo oxidó. Oxidó. Bien, fíjense arriba, ¿qué es lo que hay acá? Un hierro que se está oxidando y está transformándose en otra cosa. Esto es lo mismo. Acá hay una manzana que se partió, se puso en el ambiente, se está combinando con el aire, es decir, con oxígeno, y se está oxidando. ¿Qué cambio es ese? ¿Es un cambio físico? ¿Es un cambio de estado? ¿Es un cambio reversible o es un cambio irreversible? Ya lo sabemos, ¿cierto? Ahí está.
la número 5. Bien, vamos a continuar entonces dentro de los próximos instantes para nuestra parte B. Bien, les mando un saludo a todas y todos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chau, chau.